Entiendo que va a ser el señor Contreras. Perfecto. Sí, gracias, presidente. Y muchas gracias, señor Boya, por su comparecencia hoy aquí. Bien, yo tenía alguna pregunta que plantearle, pero también me gustaría continuar el diálogo con usted acerca de, digamos, el fondo de la cuestión, el enfoque de fondo de la política de reto demográfico de este Gobierno. Me refiero a una comparecencia suya anterior, en la que también tuve la oportunidad de intervenir. Nosotros tenemos una discrepancia de fondo con ustedes que se refiere a la sustancia misma de la política de reto demográfico. Cuando ustedes hablan de reto demográfico se refieren a un problema de distribución territorial de la población, es decir, la concentración de la población en zonas urbanas y el despoblamiento de las zonas rurales. Nosotros no negamos que eso sea un problema, pero la conversación sobre este problema de distribución territorial está ocultando e impidiendo la conversación aún más necesaria sobre un problema aún mucho más grave y que es el verdadero problema demográfico, a saber, la falta de nacimientos. No se trata ya de cómo se distribuya la población que hay, sino de que no hay población suficiente, no nacen niños en número suficiente. Y no estamos teniendo la conversación que un problema tan grave como este merecería. Y está siendo ocultada precisamente bajo el rótulo de reto demográfico por otro debate sobre las cuestiones no baladíes de distribución territorial de la población, ¿no? En su exposición usted una y otra vez utilizaba el término territorio, también en las demás portavoces de otros grupos se hablaba de cohesión territorial, de igualdad de derechos, de equilibrio territorial, etcétera. No, es que el problema demográfico no es el problema territorial. El problema demográfico es el problema de la falta de nacimientos. Estamos en mínimos históricos de natalidad, como diré después si es que no alcanza el tiempo. De todas formas, como digo, nosotros no negamos que el despoblamiento rural sea un problema. Nos parece bien que exista una comisión delegada de reto demográfico y que se haya aprobado un plan de medidas frente al reto demográfico con 130 actuaciones, inversiones por más de 10.000 millones, aunque están aún por detallar, como indicaba la portavoz de Ciudadanos. Nos parecen bien los programas de promoción de la transición digital, diversificación económica en zonas despobladas, promoción del turismo, etcétera. Quería preguntarle su opinión por las modificaciones que se han producido últimamente a nivel europeo en el reglamento de los fondos FEDER-FC. Me refiero a la decisión adoptada por el trílogo o trilogo, no sé cómo se acentúa en estas reuniones entre el Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea, que en diciembre decidieron modificar 2 artículos del reglamento de los fondos, uno de ellos el que destinaba el 5% de los recursos de FEDER al desarrollo territorial de zonas en desventaja natural o demográfica. Al parecer este artículo va a ser eliminado o ha sido eliminado, lo cual sería una mala noticia en principio. Y la otra decisión se refería a la circunscripción, la unidad de medida para la aplicabilidad de los fondos. Hasta ahora era la provincia, lo cual determinaba que como solo hay 3 provincias en España, Teruel, Cuenca, Soria, que estén por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pues solo a ellas resultaban aplicables los fondos. Si ahora se adopta el municipio como unidad de medida, pues bien, eso permitirá una modulación más precisa, una modulación territorial más precisa de las políticas, lo cual en principio parece una buena noticia, pero me gustaría conocer su opinión, porque por supuesto hay zonas muy despobladas en provincias que no son Cuenca, Teruel y Soria, ¿no? La llamada Laponia española o Sierra Celtibérica, ¿no? Se extiende también a otras provincias como Burgos, Segovia, La Rioja, etcétera. Bien, pero repito, me parece un error de fondo que estemos todos haciendo pasar por debate de reto demográfico lo que en realidad es un debate sobre la distribución territorial de la población y el verdadero problema demográfico se queda sin abordar. Y el verdadero problema demográfico es que este año, el año pasado, 2020, según las proyecciones del INE, el número de nacimientos batirá un nuevo récord negativo, caerá hasta los 245.000. Nunca desde el siglo XVIII habían nacido tan pocos niños en España. Por buscar una comparación, a mediados de los años 60, con una población un 30% inferior, nacían en España cada año casi 700.000 niños, casi el triple de los que tenemos ahora. La fecundidad en España se ha hundido hasta los 1,15 hijos por mujer, eso es casi la mitad
del reemplazo generacional, la tasa de reemplazo generacional, que son 2,1 hijos por mujer. Es decir, estamos teniendo casi la mitad de los niños necesarios para simplemente ir reponiendo las generaciones. Un país con esos niveles de infrafecundidad va simplemente hacia el desastre. Sin embargo, nadie habla sobre ello, ni siquiera en la Comisión de Reto Demográfico. También en los proligios, me parece significativo que los prolijos documentos sobre reto demográfico producidos por este Gobierno no aparecen por parte alguna palabras tales como padre, madre, familia o natalidad. Voy a leer un tuit que publicaba hace unos días la Fundación Renacimiento Demográfico y que me parece que va al corazón de la cuestión. ¿Por qué no incluye el Gobierno el aumento de la insosteniblemente baja natalidad entre los ejes de acción de su plan de medidas ante el reto demográfico? ¿Es deliberado? ¿Es por ignorancia? ¿Es por miedo a que reste votos? Sea como sea, es para llorar. En la documentación sobre el reto demográfico se habla constantemente sobre resiliencia, que es este neologismo que todo el mundo utiliza, quizás sin saber exactamente lo que significa, es un anglicismo más bien. Pues bien, no se aborda la cuestión de la resiliencia familiar. ¿Qué está pasando con nuestras familias? ¿Por qué no se forman familias sólidas, duraderas, que tengan hijos? Porque hay una conexión entre las dos cuestiones. La nupcialidad se ha desplomado un 50% en España en 25 años. La gente se casa a la mitad de lo que se casaba hace 25 años. Eso, sin duda, tiene un impacto en la natalidad, porque es más fácil adoptar la decisión de tener un hijo con un cónyuge que en principio es para toda la vida que con un compañero sentimental pasajero. Y no es una ocurrencia mía, lo confirman las estadísticas. Los matrimonios son más fecundos que las parejas de hecho. Sin embargo, el matrimonio está siendo desplazado por la pareja de hecho. A lo mejor esta es una de las cuestiones que tendríamos que abordar mucho más en serio para afrontar de verdad el reto demográfico. Mi compañera Reyes Romero, diputada como yo por la provincia de Sevilla, de Vox, intervino la semana pasada en el debate del Pleno sobre una propuesta de Ciudadanos sobre políticas de familia y dijo lo siguiente, que me parece muy acertado. Nacen niños solo si hay hombres y mujeres que confían el uno en el otro y se comprometen a largo plazo y de forma estable a criar a sus hijos, porque la crianza de los hijos requiere colaboración estrecha de padre y madre durante por lo menos 18 años. Es decir, hay una conexión obvia entre la estabilidad familiar y la fecundidad y la natalidad. Sin embargo, la representante del Partido Socialista en ese mismo pleno dijo que la familia tradicional está superada, cito textualmente, e hizo un canto a los llamados nuevos modelos de familia, que serían pues la familia homosexual, la familia recompuesta, la familia monoparental. Es decir, todos los modelos de familia le parecen bien, menos precisamente el único que garantizó la perpetuación de la especie y la conservación de la sociedad durante milenios, a saber, un hombre y una mujer comprometidos para mucho tiempo, o para toda la vida, para tener hijos y educarlos. Eso es lo único que al parecer es rancio e indeseable. Todas las demás modalidades, en cambio, merecen su admiración. Y bueno, el resultado de este cambio cultural ha sido el desplome de natalidad hasta niveles históricamente inéditos. Bien, pues quería introducir este enfoque distinto. Quizás después en la réplica podemos continuar el diálogo. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Bien, señor Boyá, me respondía que la decisión de tener hijos corresponde al ámbito privado, nadie lo niega. Pero usted sabe también que en muchos países de Europa existen políticas natalistas, políticas de fomento de la natalidad. Se trata de incentivar que el máximo número de personas adopten esa decisión, ciertamente libre, nadie les va a obligar, de tener hijos. Y han tenido bastante éxito en países como Polonia, Hungría y antes, en los años 80, por ejemplo, en Francia, la Francia de Mitterrand, presidente socialista. Pero, lo siento, voy a utilizar mi turno para responder al portavoz socialista, que por segunda vez ha interpretado mis consideraciones sobre la baja natalidad de España, una de las más bajas del mundo, nada menos que como un ataque a las mujeres. Yo no sé desde qué concepción ideológica absolutamente delirante, desconectada de la realidad, se puede interpretar una consideración sobre la baja natalidad de España como un ataque a las mujeres. O sea, a continuación se ha puesto usted a hablar sobre fijación de población y cómo fijar población en el medio rural. Pues bien, ¿de dónde va a salir esa población? Quizás en ese mundo verde, resiliente, hiperconectado e inclusivo que están preparando, ¿se van a poder engendrar los niños de otra forma, que no sea la que ha tenido la humanidad durante millones de años? ¿Van a producir los niños en probeta? ¿O van a crecer en los árboles?
No he sido yo, ni ha sido Vox siquiera, quien ha decidido que las mujeres sean las mujeres las que tienen los hijos. Lo decidió la naturaleza hace 500 millones de años. Cientos de millones de años antes de la aparición de la especie humana. Me refiero a la aparición de la reproducción sexual, no sé si en el Cámbrico, me corregirá el señor Uralde, que es biólogo. No es una decisión nuestra, la naturaleza decidió que las mujeres tuvieran hijos. Ciertamente no pueden hacerlo sin los hombres, y en mi exposición no he dejado la responsabilidad de la reproducción sobre las mujeres. Precisamente he hecho un alegato a favor del matrimonio, y que me haya escuchado con alguna atención se habrá fijado. Yo he hablado de la necesidad de matrimonios y de familias fuertes para relanzar la natalidad. El matrimonio es precisamente el equipo de cooperación reproductiva entre hombres y mujeres. Eso es lo que planteamos nosotros. Históricamente, el matrimonio ha sido el mecanismo por medio del cual el macho, el varón humano, no era simplemente un semental, sino que pasaba a convertirse en un padre. El varón es reclutado para la empresa familiar a través de la institución matrimonial. No basta con fecundar y largarse, hay que quedarse con la madre de los hijos para colaborar en la crianza. Esa es la esencia del matrimonio. Y yo lo que he hecho es un alegato del matrimonio, es exactamente lo contrario de lo que usted me imputa. Son ustedes los que, en su planteamiento de las cosas, a menudo enfocan las cosas como si la reproducción fuese un asunto exclusivamente femenino. Hablan de las mujeres y de sus derechos reproductivos, nunca hablan de la familia, nunca incluyen al hombre. Como si la decisión de reproducirse fuese exclusivamente femenina y la carga correspondiente se refiriese solo a la mujer. También en su disertación sobre el reto demográfico habla constantemente de derechos de las mujeres, igualdad de género, como si la natalidad y tal fuese una cuestión exclusivamente femenina. No, compete a ambos sexos, y si no reforzamos la cooperación entre los sexos no recuperaremos natalidad. Por eso esa ideología feminista a la que ustedes han encomendado, quizás por vacío ideológico en otros aspectos, no nos ayuda en absoluto. Al contrario, es una de las causas de nuestra baja natalidad. Esa visión pues hostil, ¿no?, de la relación entre los sexos y concebir a hombres y mujeres, en el mejor de los casos, como rivales. De ahí ese énfasis en que las mujeres tienen que romper los techos de cristal, equipararse a los hombres en todos los aspectos, como si fueran equipos rivales. Eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos como enemigos, cuando se pinta a los hombres. Cuando se pinta a los hombres como explotadores de las mujeres y como agresores potenciales. Sobre esas bases no conseguiremos que se formen familias, y si no se forman familias no habrá niños. Y ese es el problema demográfico, no que no haya conectividad de Internet en Soria.